Buenas noches con todos y todas. Es un gusto poder estar acá con ustedes. Mi nombre es Gianfranco Olivera Astete, soy asesor jurídico de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador. Esta noche nos encontramos con Michelle Reyes, a quien ustedes ya tuvieron oportunidad de escuchar la semana pasada en la primera sesión, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con Hugo Torres Armas, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Esta sesión va a ser en una modalidad de taller de trabajo, a diferencia de la sesión de la semana pasada, que fue más de tipo conferencia. Entonces, antes de dar el paso a Michelle, la palabra para que pueda iniciar la sesión, algunos temas de forma. En primer lugar, la idea va a ser que la profesora Reyes pueda hacer una introducción general de lo que se viene trabajando tanto en el módulo 1 como en el módulo 2, con una exposición que va a durar alrededor de unos 45 minutos, una hora, los puntos principales de estos dos módulos, de manera que se pueda hacer un resumen, y luego de ello vamos a tener una hora en la cual vamos a poder participar con una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, además de la profesora Reyes, estamos tanto Hugo Torres como mi persona acá presentes para poder apoyar en lo que sea necesario y poder dirigir un poco el debate. La idea en esta segunda hora es que ustedes puedan alzar la mano y conforme alcen la mano, nosotros vamos a ir dándoles la palabra para que puedan abrir los micrófonos y hacer la pregunta de manera directa. Si gustan, también les solicitamos que dentro de lo posible también puedan prender la cámara al momento que hacen la pregunta para poder verlos y verlas, y generar una interacción mayor. A pesar de la circunstancia de pandemia, siempre es importante poder mantener este vínculo en los espacios académicos y sería lo ideal que puedan hacer la pregunta con micrófono y cámara. Sin embargo, si no pueden por algún motivo prender la cámara, lo pueden hacer también solo con micrófono, e igual el chat va a estar abierto y a disposición para que también puedan hacer preguntas por esa vía. También con Avesita Zapata, que como ustedes saben es una de las adjuntas en el curso. También vamos a estar recolectando las preguntas del chat y vamos a intentar que se responda la mayoría de ellas, haciendo algunas, juntándolas y pasándolas a la sesión principal. Me acaba de escribir justo Michelle y dice que tiene un pequeño problema con su conexión, acaba de salir. Entonces, les pido que podamos esperar unos minutos para que se vuelva a conectar. Bueno, ¿me pueden escuchar? ¿Se te escucha bien, Michelle? Ya, mil disculpas de nuevo, la verdad que me apena muchísimo. Pero bueno, ya estamos conectados. El día de hoy entonces vamos a retomar un poco lo que se trabajó en la sesión introductoria. Discúlpenme que me he cambiado de dispositivo, entonces todo está un poco volteado. Y vamos a no solo repasar algunas de las cuestiones introductorias al derecho penal internacional que se vio en la sesión introductoria, sino también desagregar y analizar cuáles son los elementos de un crimen internacional per se. Esto quiere decir que no solo hay que hacer la distinción entre lo que es un crimen internacional y lo que es una grave violación a un derecho humano, por un lado, sino también desagregar cuál es el elemento internacional detrás de esta afirmación. Y me van a disculpar que estoy mirando hacia un costado porque tenía mi presentación en la máquina que no se puede conectar, pero vamos a ir desagregando varios de estos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, a ver, un segundo que voy a cerrar mi puerta
que tengo a hijos chicos haciendo mucho ruido. Ok. Muy bien, entonces la sesión pasada habíamos analizado algunos elementos o algunas características esenciales en el derecho penal internacional. Habíamos visto cómo era producto del proceso de humanización, habíamos analizado una definición que un poco desagregaba el bien jurídico protegido en esta disciplina, y desagregamos también el impacto, la consecuencia práctica de ese carácter axiológico de los principales intereses detrás de la disciplina. Entonces, habíamos visto cómo, por ejemplo, cuando hablamos de que los crímenes internacionales tienen una gravedad particular que los van a distinguir de las graves violaciones a los derechos humanos, esa gravedad particular, que además tiene una connotación penal, se va a traducir en que la vulneración o la violación de un crimen internacional va a tener una consecuencia jurídica y práctica. O sea, además de lo que significa esta gravedad, ¿no?, el afirmar que los crímenes internacionales atentan contra la humanidad en su conjunto, también va a haber la consecuencia jurídica y práctica del llamado a la comunidad internacional y a los estados de la comunidad internacional a actuar. Actuar, por ejemplo, a través del ejercicio del principio de jurisdicción universal, actuar, por ejemplo, a través de activando el mandato del Consejo de Seguridad a la luz del capítulo 7, en cuanto a velar por la paz y la seguridad internacional, actuando a través de el propio ejercicio de sus tribunales nacionales frente a la Comisión de Crímenes Internacionales. Por ello es que lo que explorábamos también en la clase introductoria es que el derecho penal internacional va a venir a plantear una nueva relación entre el individuo, el Estado, pero también la comunidad internacional. Va a ser esta relación tripartita que va a enfatizar la subjetividad del individuo frente al derecho internacional, por un lado, el rol del Estado o los Estados en asegurar y garantizar que los crímenes internacionales puedan ser judicializados, y por último, el rol de la comunidad internacional en actuar frente a la comisión de estos crímenes, ¿de acuerdo? Y algunas de las características que habíamos entonces analizado en la sesión introductoria en torno a qué viene a representar el derecho penal internacional, nos van a ayudar también a entender esta relación con el DIH. Entonces, por un lado, hemos dicho que cuando hablamos del derecho penal internacional, el énfasis ya pasa de la responsabilidad internacional del Estado al individuo. Vamos a estar hablando de dos responsabilidades diferenciadas, y esto cobra mucha relevancia si pensamos en que las principales obligaciones, o a grandes rasgos, la normativa bajo el DIH es una normativa que se va a dirigir a estados, se va a formar en torno a obligaciones dirigidas a estados, pero no necesariamente hacia individuos. Por si acaso, paréntesis, me está saliendo la relación de los que se están tratando de conectar o se están desconectando. No sé si hay alguien que está viendo eso o necesitan que yo esté haciendo eso también. No, Michelle, hay personas que están viendo justamente quienes están entrando a la sesión. Me distrae un poco las ventanitas por eso, pero no se preocupe. Sí, porque es como una persona que parece que se está tratando de conectar y ya va como 10 veces que se conecta y se desconecta. Okay. ¿En qué estaba? Ok. Entonces, una primera característica que habíamos visto en la sesión introductoria era justamente este énfasis. El hecho de que, voy a ver si puedo desconectar esto. Me distrae. Ok. El hecho de que el énfasis en el derecho penal internacional se va a dar en la responsabilidad internacional del individuo, ¿de acuerdo? La segunda característica que hemos visto era que el derecho penal internacional va a manifestar justamente este fenómeno de la humanización, va a ser producto de la humanización y va a demostrar cómo a partir de la segunda mitad del siglo XX el individuo frente al derecho internacional va a dejar de ser un objeto de derecho internacional y se va a convertir en un sujeto de derecho internacional. Va a ser un titular
con derechos y obligaciones frente al derecho internacional. Esa subjetividad se va a circunscribir en torno a los derechos que tiene frente al derecho internacional y su capacidad de actuar frente al derecho internacional, su capacidad de activar mecanismos frente al derecho internacional, pero al mismo tiempo de las obligaciones que va a asumir frente al derecho internacional. Y estas obligaciones se van a circunscribir también al ámbito de los derechos humanos, ¿de acuerdo? En cuanto a la responsabilidad pasiva del individuo, o sea, la posibilidad que se le pueda imputar responsabilidad frente al derecho internacional, esa responsabilidad se va a dar en el marco ya no todo el universo de los derechos humanos, sino de los crímenes internacionales. En otras palabras, a un individuo frente al derecho internacional no se le puede imputar una violación a un derecho humano, se le va a imputar un crimen internacional como tal. Y esa es una distinción muy importante que hay que tomar en consideración. A un individuo no se le va a imputar, por ejemplo, la violación al derecho a libertad de expresión, sino que se le va a vulnerar un crimen internacional per se, un crimen de guerra, un crimen de genocidio, un crimen de lesa humanidad o el crimen de agresión, ¿de acuerdo? La tercera característica que habíamos visto, de nuevo como un repaso, es que cuando hablamos del derecho penal internacional y cuando hablamos de los crímenes internacionales, por su connotación, estamos hablando de crímenes que tienen una naturaleza penal. Pensemos que los crímenes internacionales además están configurados como prohibiciones, tienen una naturaleza penal y por lo tanto hay una necesidad de implementarlos, de incorporarlos dentro de nuestro ordenamiento interno. Pensemos que cuando estamos además en el campo penal, el principio de tipicidad va a cobrar un factor importante. Entonces, por ejemplo, no me podrán a mí juzgar por la violación, internamente, por la violación del artículo 8 del Estatuto de Roma. Podrán hacer esa interpretación, pero tendrá que ser un tipo penal dentro del establecimiento interno. La cuarta característica que habíamos visto, y aquí ha habido un legado importantísimo del derecho internacional humanitario, es que en el derecho penal internacional la responsabilidad penal internacional se va a imputar más allá de la existencia o no de obligaciones en el ámbito interno. Por ejemplo, el ejemplo que establecíamos, uno de los ejemplos que establecíamos la sesión pasada, frente al derecho penal internacional y frente a los tribunales penales internacionales no se puede alegar la inmunidad como defensa, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que los tribunales penales internacionales tienen la facultad, y de hecho la han ejercido, de llevar a cabo su investigación contra jefe de Estado en funciones. La Corte Penal Internacional ha emitido 4 órdenes de detención contra jefe de Estado en funciones, una orden de detención contra un vicepresidente en funciones, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia también lo ha hecho, en el caso Milosevic, el Tribunal Penal Internacional de Ruanda contra el primer ministro, en el caso Jan Kambanda, la Corte Penal Internacional en el caso contra el presidente Bashir de Sudán, el ministro del Interior de Sudán, Ahmed Haroun, el presidente de Libia, Muammar Gaddafi, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, el presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, el vicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, todos ellos en funciones cuando se emiten esta orden de detención. Y otra figura, por ejemplo, es la imprescriptibilidad, ¿no? Frente al derecho penal internacional no se podrá alegar la prescripción como una defensa porque los crímenes internacionales no prescriben el derecho penal internacional y no deberían prescribir dentro de los ordenamientos internos. Y una normativa interna que permitiera la prescripción sería inválida frente a las obligaciones del derecho penal internacional. ¿Perdón? Entonces esa es la cuarta característica, que frente al derecho penal internacional, la responsabilidad penal internacional se va a imputar más allá de lo que establezca las obligaciones en el ámbito interno. Habíamos visto como quinta característica que van a haber una diversidad de formas de juzgamiento frente al formas de juzgamiento para crímenes internacionales, como tener tribunales penales internacionales establecidos vía tratado, como la CPI, tribunales penales internacionales establecidos vía resolución del Consejo de Seguridad, como los tribunales ad hoc,
o vía un acuerdo entre Naciones Unidas y los estados, como el Tribunal Especial para Sierra Leona. Podemos tener salas nacionales especializadas, como hay en Uganda, como hay en Colombia, con la JEP, por ejemplo, como hay en la República Democrática del Congo, etcétera. Para crímenes internacionales. Aquí en Perú tenemos salas penales especiales para violación, para derechos humanos, donde pueden entrar también, por supuesto, ahí los de crímenes internacionales. Se puede llevar a cabo la judicialización de crímenes internacionales por tribunales ordinarios de un tercer estado, mediante el principio de jurisdicción universal, y por supuesto por los propios ordenamientos internos. También vimos como sexta característica que hay toda una diversidad de modalidades de atribución de responsabilidad penal, y finalmente como última, diversas modalidades que como van a ver ustedes en el último componente de este curso, lo que hacen es reflejar la diversidad y los diversos grados de contribución, la diversa forma de contribuir a un crimen mediante distintas formas de colaboración. Entonces no todos van a ser autores, como veíamos en la sesión introductoria, también van a haber partícipes. Y yo daba el ejemplo, por ejemplo, de una desaparición forzada, donde podrá haber quien planifica todo, que tiene un dominio sobre el hecho y maneja un dominio sobre todo el iter criminis, frente a los partícipes que podrán tener distintos grados de participación o colaboración. Y por último, habíamos visto que en el derecho penal internacional, los tribunales penales internacionales suelen enfocarse, o mejor dicho, tienen un criterio de priorización y de selectividad, y el enfoque de ellos va a ser sobre quienes albergan la mayor responsabilidad por los crímenes más graves. Lo que quiere decir que no todo caso que potencialmente podría llegar a un tribunal penal internacional va a llegar a un tribunal penal internacional, ¿de acuerdo? Y eso significa que va a ser una suerte de responsabilidad compartida entre el Tribunal Penal Internacional y los tribunales nacionales internos, ¿de acuerdo? Pero uno de los aspectos fundamentales en todo caso, y un punto de partida absolutamente esencial cuando hablamos del derecho penal internacional, no es solo entender qué cosa es la responsabilidad penal internacional del individuo, sino también entender qué cosa es un crimen internacional, qué dota a un crimen internacional de ese contenido internacional. Ya habíamos señalado algunos puntos. El carácter axiológico del mismo, o sea, la gravedad en sí de esa conducta que se entiende como una conducta que afecta a la humanidad en su conjunto, y habíamos visto que esa afirmación tiene no solo una connotación, digamos, simbólica al decir el afectado a la humanidad en su conjunto, sino también hay una consecuencia práctica y jurídica, que es activar estos mecanismos que el derecho internacional nos ofrece, ¿no? Activar el mecanismo de el capítulo 7 del Consejo de Seguridad, por ejemplo, activar el principio de jurisdicción universal dentro de los estados, por ejemplo. Entonces, también cuando hablamos de crimen internacional hay que enfocarnos en la definición negativa, ¿no? Hay que precisar también qué cosas no son. Y por ello, ¿qué cosa no es? No es un hecho internacionalmente ilícito imputable al Estado. Por ejemplo, pensemos en el crimen internacional de agresión. El crimen de agresión requiere un paso previo, que es la comisión del acto de agresión, ¿de acuerdo? Pero el acto de agresión se le imputa al Estado, es un hecho internacionalmente ilícito imputable al Estado, mientras que el crimen de agresión se imputa al individuo. ¿Qué cosa además no es? No es todo el universo o toda la categoría de violaciones a los derechos humanos, ¿de acuerdo? Y aquí, en términos operativos, es una distinción muy importante, ¿no? Por ejemplo, en la categoría de crímenes de lesa humanidad, una de las principales tareas que se va a tener en el derecho penal internacional es distinguir esa categoría de la categoría de graves violaciones a derechos humanos. Porque si tenemos una desaparición forzada, o si tenemos una tortura,
o si tenemos una ejecución extrajudicial o incluso un grupo de desapariciones o ejecuciones o torturas, eso de por sí no es suficiente para acreditar que estamos ante la categoría de crímenes de lesa humanidad. Lo que hay que demostrar es que están conectadas entre sí y que responden a una política, a un patrón común, ¿no? Una serie de actos repetidos en el tiempo que responden a una política organizacional común. Y finalmente eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de que crímenes de lesa humanidad son crímenes sistemáticos o generalizados. Y el análisis que hace, por ejemplo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para determinar si tiene jurisdicción o competencia sobre una situación en particular, es el primer análisis que va a ser ese, el análisis jurisdiccional. Determinar que frente a una situación donde ve un número importante de violaciones a derechos humanos, tiene que ver si son violaciones a derechos humanos o si más bien todas tienen un patrón común que le permita calificarlos como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Además de crímenes de guerra o además de genocidio. Pero creo que con la categoría de lesa humanidad es donde se ve más clara esta distinción entre graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Y fue la razón por la cual en el examen preliminar en Honduras, que duró 6 años, examen preliminar es esta fase previa frente a la Corte Penal Internacional antes de activar una investigación. Un examen preliminar no tiene un plazo según el Estatuto de Roma, que es el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional. Entonces han habido exámenes preliminares muy rápidos que han durado semanas, como el de Libia. El plazo promedio de duración de un examen preliminar es de 4 años, el de Venezuela viene durando 3 años, el de Colombia viene durando 17 años, el de Afganistán duró 15 años, el de Palestina duró 7 años. En esta fase donde la Corte Penal Internacional tiene que ver si tiene jurisdicción para abrir una investigación, uno de los primeros análisis que se va a ser justamente el de determinar si estas graves violaciones a derechos humanos son crímenes de lesa humanidad, porque si no lo son, la Corte no tiene competencia, ¿de acuerdo? Ahora, podría ser crímenes de guerra, ahí sí tiene competencia, o podría ser alguna de las otras categorías de crímenes internacionales, genocidio o el crimen de agresión. Entonces mencionaba el ejemplo del examen preliminar en Honduras. 6 años donde la Fiscalía determinó y analizó que lo que estaba constatando en Honduras, esas fueron las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron después del año 2009, después del golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Lo que constató tras ese análisis es: veo en Honduras graves violaciones a derechos humanos, no veo crímenes de lesa humanidad, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no tengo competencia para proceder. Y como habíamos visto, cómo se definen los crímenes internacionales, el Instituto Max Planck en su enciclopedia sobre derecho internacional público los define como aquellas violaciones graves del derecho que afectan los intereses legales de toda la humanidad, lo que ya hemos visto, y que son protegidos por el derecho penal internacional, ¿de acuerdo? Pero ¿cuáles son los elementos? Los elementos del derecho de los crímenes internacionales los vamos a ir viendo, ustedes los van a ir viendo con más detenimiento en la medida que analicen las distintas categorías de crímenes internacionales. A grandes rasgos, la referencia más directa a cuáles son los crímenes internacionales es el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, con las 4 categorías de crímenes internacionales, ¿de acuerdo? Los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el crimen de genocidio y el crimen de agresión. Y las conductas dentro de cada una de ellas. En el Estatuto de Roma hay aproximadamente unos 50 crímenes de guerra estipulados. Hay unas 8 categorías de crímenes de lesa humanidad dentro de la categoría general de crímenes de lesa humanidad. Entonces, todo lo que es violencia sexual, esclavitud sexual, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, el crimen de apartheid, etc. Y cada una de estas categorías va a estar constituida por los elementos del crimen internacional. Entonces, a grandes rasgos, cuando hablamos de los elementos del crimen internacional, vamos a estar hablando
de los elementos materiales, el elemento material u objetivo, el actus reus en latín que siempre usamos, o el elemento mental o subjetivo, el mens rea, la intención detrás de la comisión de ese crimen. Pero atención que además del elemento material, el elemento subjetivo de cada una de las categorías, vamos a tener también el elemento material y el elemento subjetivo de cada uno de los crímenes como tal. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, primero tenemos que ver los elementos de la categoría como tal. ¿Qué cosa es un crimen de lesa humanidad? Bueno, se define como el ataque contra la población civil de forma sistemática o generalizada en atención a una política organizacional. Y ahí se van a ir desagregando, ¿no? Eso por el lado material. Lo vamos a ir desagregando. Bueno, ¿qué cosa entendemos por ataque? Lo veremos en la sesión sobre crímenes de lesa humanidad. ¿Qué cosa entendemos por población civil? Finalmente, ¿por qué usar estas categorías si no estamos en un conflicto, en una situación de conflicto, como sí se requiere con crímenes de guerra? Ahí la jurisprudencia ha hecho una interpretación muy amplia. ¿Qué cosa entendemos por sistematicidad o generalidad? ¿Y qué cosa entendemos por un patrón, ¿no? Y el elemento subjetivo de la categoría, que es el conocimiento. El conocimiento de que no solo la intención de cometer el acto, la desaparición, sino el conocimiento de que se está dentro de la categoría. El conocimiento de que ese acto se lleva a cabo en aplicación de una política organizacional que es sistemático generalizada, ¿de acuerdo? Pero después vamos a aterrizar al crimen como tal, la desaparición. ¿Cuál es el elemento material? Bueno, el elemento material va a ser que una persona es sustraída y no se conoce información sobre su paradero, y además está la negación de información sobre su paradero, ¿de acuerdo? Pero eso se va a encuadrar dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad para que no sea una desaparición llevada a cabo de forma autónoma, ¿de acuerdo? El elemento internacional, entonces, va a estar compuesto por cada uno de estos factores. El elemento internacional, repito, entonces va a estar compuesto por el carácter axiológico. El elemento internacional va a estar compuesto por lo que genera ese carácter axiológico, la puesta en práctica de la judicialización, el mecanismo internacional que se va a activar, y el elemento internacional finalmente va a estar compuesto porque son una serie de actos que se van a reconocer internacionalmente, van a estar plasmados internacionalmente, ¿de acuerdo? Cuando revisemos cada uno de las categorías de los crímenes internacionales, ustedes van a notar que, por ejemplo, al revisar la categoría de crímenes de lesa humanidad en el artículo 7 del Estatuto de Roma, o la categoría de crímenes de guerra en el artículo 8 del Estatuto de Roma, van a poder vislumbrar que junto al Estatuto de Roma se adoptó un instrumento adicional sumamente importante, una suerte de manual o guía para los operadores jurídicos, que se conoce como los elementos de los crímenes. Entonces, es como un anexo súper importante para entender cuáles son y cómo se desagregan cada uno de estos elementos. Y los jueces de la Corte Penal Internacional van a utilizar los elementos de los crímenes al momento de analizar si es que se han cometido cada uno de estos crímenes, ¿de acuerdo? Además, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional vamos a ver algunos elementos adicionales a los crímenes internacionales, por ejemplo, elementos en torno a aspectos jurisdiccionales. Y les doy un ejemplo para que esto quede claro. O umbrales de jurisdicción. Entonces, la categoría de crímenes de guerra, por ejemplo, establece que la Corte Penal Internacional va a juzgar los siguientes crímenes de guerra, así comienza el artículo 8,
especialmente cuando se llevan a cabo de forma sistemática o generalizada. Ese título o ese primer párrafo del artículo 8 no nos está dando un elemento del tipo, sino que nos está diciendo que para efectos de la Corte Penal Internacional, un criterio de priorización ante un posible universo de miles de crímenes de guerra que se van a aplicar, un posible criterio de priorización va a ser analizar si esos crímenes de guerra se han cometido de forma sistemática o generalizada. Pero nunca y en ningún momento está diciendo que un crimen de guerra requiere la sistematicidad o la generalidad para que se configure, ¿de acuerdo? Entonces, cuando revisemos el Estatuto de Roma, también hay que analizar con detenimiento y cotejar frente al Estatuto de Roma si la categoría en la forma como se describe incluye únicamente los elementos o incluye también algunos elementos adicionales para ya no la configuración del tipo penal, sino también el ejercicio de la jurisdicción por parte de la Corte. Porque de nuevo, la lógica es no todo aquel crimen que podría llegar potencialmente a la Corte Penal Internacional va a llegar a la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional va a tener un límite en cuanto a la competencia, ¿no? No va a poder juzgar todo aquello que podría llegar a la Corte. Entonces, de nuevo, se va a enfocar en aquellos casos que respondan a ese criterio los máximos responsables por los crímenes más graves. Y en elemento subjetivo también van a haber criterios a tomar en consideración. El requisito del dolo o mens rea para cada una de las conductas señala que los crímenes tienen que llevarse a cabo con intención para el crimen y conocimiento. Conocimiento vamos a ver cómo está más relacionado con la pertenencia a la categoría. Entonces, de nuevo, vuelvo al mismo ejemplo. La intención de cometer la desaparición forzada, elemento subjetivo del crimen, con conocimiento de que se está cometiendo en el marco de un ataque sistemático generalizado, el elemento subjetivo de la categoría, ¿no? O la intención de cometer una tortura contra una persona protegida, elemento subjetivo de la tortura como crimen, con conocimiento de que se está cometiendo en el contexto de un conflicto armado y hay un nexo, hay una asociación con el conflicto armado. Ahí el elemento subjetivo de la categoría de crímenes internacionales. Entonces esto lo va a desarrollar el Estatuto de Roma en su artículo 30, también se va a desarrollar en los elementos de los crímenes. Entonces, por ejemplo, y les voy a leer lo que dice los elementos de los crímenes, dice, mientras que la intención es entendida como el dolo de la conducta, el conocimiento se entiende como la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Y finalmente va a estar la imputabilidad, si es que la persona ha tenido una responsabilidad, o sea, la atribución de ese crimen y la modalidad de esa atribución, como van a analizar con más detenimiento en se me ha ido el término, en el módulo sobre responsabilidades, y también, por ejemplo, todos los eximentes que establece el Estatuto de Roma. Por ejemplo, aquellas situaciones en que se considera que no hay capacidad, si era un menor de edad al momento de la comisión del delito. Esto va a ser muy relevante también en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, respecto a menores de edad, ¿no? Así que creo que por el momento podemos dejarlo aquí porque no quiero entrar a algunos factores que se van a analizar con cada uno de los crímenes, pero no sé si tienen preguntas o si podemos ir conversando un poco más sobre otros aspectos.